compras para el río, pero eso no es motivo para que tú en esta tarde te desanimes. No es motivo para desanimarse, porque ya, hermanos, demasiadas circunstancias son las que nos rodean, hermanos, para desanimarnos. Últimamente, hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que la salud, hermanos, en el que la economía, en el que los problemas, en el que todas esas circunstancias, hermanos, que nos rodean, nos causan desánimo. Y ante esas circunstancias, hermanos, como he dicho, es muy fácil desanimarse. Pero quiero decirles que el pueblo de Israel también se vio en esas circunstancias igual que todos nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, fueron muchas las veces que se desanimó. Una vez, hermanos, se desanimó porque andaban vagando por un desierto. Otra vez, hermanos, el pueblo se volvió a desanimar cuando había un gigante llamado Goliat que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Otra vez, hermanos, el pueblo se volvió a desanimar cuando vieron que la ciudad de Jerusalén estaba destruida, sus puertas quemadas a fuego y los muros derribados. Y así, hermanos, fueron muchas las veces que el pueblo se desanimó. Pero quiero decirles en esta tarde que cada vez que el pueblo se desanimaba, Dios levantaba hombres para que volvieran a traer ánimo a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba desanimado porque andaba vagando por un desierto, Dios les mandó a Moisés. Cuando el pueblo, hermanos, estaba desanimado porque había un gigante llamado Goliat que los tenía atemorizados, Dios les mandó a David. Cuando el pueblo, hermanos, estaba desanimado porque la ciudad de Jerusalén estaba destruida, sus muros derribados y las puertas quemadas a fuego, Dios les mandó a Nehemías. Y en esta tarde, hermanos, yo lo creo con todo mi corazón, que el Señor nos ha mandado a nuestro hermano Joaquín como pastor de la iglesia de Villaverde para volver a traer ánimo a su iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen y pueden gritar un poderoso amén? Amén. Y un potente gloria a Dios. Aleluya. Cada vez que el pueblo se desanimaba, Dios mandaba hombres para que volvieran a traer ánimo a su pueblo. Yo en esta tarde, hermanos, le he pedido a Dios que la palabra que Él me ha dado haga el efecto que Él quiere que haga en las vidas que necesitan hoy oír esta palabra. Muy bien. Esta palabra, hermanos, está dirigida a las personas que están en el camino del Señor, como todos nosotros estamos en el camino del Señor, pero que están pasando por la prueba. Y que por pasar por la prueba, hermanos, ellos piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Ellos piensan, hermanos, a lo mejor que Dios no les hace caso. Ellos piensan a lo mejor que Dios no les oye. Ellos piensan a lo mejor que Dios no ve la situación por la que están pasando. Pero yo quiero decirte en esta tarde que no hay situación, por muy difícil que a ti te parezca, que Dios no la pueda superar. Amén. Que no hay prueba, hermanos, en la que Dios no te ayude a salir de ella y te dé la salida. Y que no hay, hermanos, problema, por muy grande que sea tu problema, que en las manos de Dios no tenga solución. Amén. Cuando tú mides, hermano, tu problema con Dios, siempre verás que Dios es mucho más grande que todos tus problemas. Y cuando tú ves, hermano, que cuando tú ves a Dios, hermano, que es más grande que todos tus problemas, entonces comprenderás que siempre encontrarás solución porque estás en las manos de Dios. A ti la gloria, Jesús. Así que quiero decirte en esta tarde, como hemos hablado del desánimo, de las circunstancias que nos rodean, que tengas ánimo en el nombre de Jesús. Porque Dios, como he dicho, es más grande que todos tus problemas, porque Dios siempre te ayuda, hermano, cuando pasas por la prueba, y porque Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo, hermano. Dios siempre está contigo, hermana, como lo estuvo con Isaac. Y este es el versículo, hermanos, que quiero tomar. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 26 y versículo 1. Y dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Este versículo, hermanos, que he leído nos está hablando de la situación que había en la tierra. ¿Y cuál era la situación que había en la tierra? Que había hambre, es decir, había una necesidad. Como saben, hermanos, la familia de Isaac era una familia
al igual que todas las familias que estamos aquí en la iglesia, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero aunque Isaac estaba dentro del propósito de Dios, eso no quiere decir, hermanos, que estemos exentos de pasar por las pruebas. Estar dentro del propósito de Dios no quiere decir que estemos exentos de pasar por las pruebas. Isaac, hermanos, como saben, era el hijo de Abraham. Isaac, hermanos, le dijo Dios las mismas palabras que a su padre Abraham. Le dijo: te bendeciré y serás una nación grande. Te bendeciré y serás una nación grande. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿cómo es posible que a una persona que está dentro del propósito de Dios y a la que Dios le ha dicho que la va a bendecir y que hará una nación grande de él, cómo es posible, hermanos, que ahora esa persona esté pasando por la misma situación y por la misma necesidad que estaban pasando las demás familias de esa tierra? Como he dicho antes, el estar dentro del propósito de Dios no impide que pasemos por las pruebas. Qué bueno. Y el que vivamos dentro del propósito de Dios no quiere decir que estemos exentos de la prueba. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que las pruebas son inevitables, pasar por ellas. Pero miren lo que hace Dios con aquellos que viven en su propósito, lo que hace Dios con aquellos que le buscan, lo que hace Dios con aquellos que le adoran, lo que hace Dios con aquellos que le alaban, es que en medio de la prueba Dios siempre está contigo. Amén. Es que en medio de la prueba Dios siempre viene para socorrerte. Es que en medio de la prueba Dios siempre viene para ayudarte. Y es que en medio de la prueba Dios siempre está contigo para darte la salida en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Mientras los demás tienen que pasar por la prueba, las familias que están dentro del propósito de Dios, Dios les ayuda a salir de ellas. Los que están en el propósito de Dios, Dios siempre actúa en medio de su prueba. Dios siempre actúa en medio de la prueba, hermanos, como actuó con Isaac. Dice la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y dice: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y mira lo que dice el versículo 2. Dice: y se le apareció Jehová. Escucha bien lo que dice este versículo. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Como hemos visto, hermanos, esta es la diferencia. Que las personas que viven en el propósito de Dios, cuando se encuentran en medio de la prueba, cuando se encuentran en medio de su situación difícil, Dios, hermanos, siempre aparece. Dios siempre aparece, hermanos, para ayudarte. Dios siempre aparece en medio de tu prueba para fortalecerte. Dios siempre aparece en medio de tu prueba para ayudarte. Dios siempre aparece en medio de tu prueba para socorrerte, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, sí, Señor. Dios siempre, hermanos, aparece e interviene. Aparece e interviene como apareció o como intervino cuando los discípulos iban en una barca. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Lucas y el versículo 22. Dice así que entrando Jesús en una barca con sus discípulos les dijo: pasemos al otro lado. El Señor, hermanos, en esta tarde quiere que pases al otro lado. Quiere que pases al otro lado y que salgas de tu comodidad. Quieres que pases al otro lado porque allí está la bendición. Pero cuando vas hacia el otro lado, nunca estarás exento, hermanos, de pasar por situaciones adversas. Los discípulos, hermanos, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Pero mientras iban, dice que la mar estaba en calma. Pero mientras iban navegando hacia el otro lado, se levantó una gran tempestad. Una tempestad tan grande, hermanos, que los discípulos incluso llegaron a tener temor de perder su propia vida. Pero en medio de la tempestad, hermanos, dice la palabra de Dios que se levantó Jesús y reprendió a los vientos y a la mar y se hizo la calma. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que Jesús siempre va con nosotros. Que Jesús, hermanos, siempre va en nuestra barca. Que Jesús, hermanos, siempre está para ayudarte en el nombre del Señor. Jesús, hermanos, siempre trae la calma. Es verdad, hermanos, que Jesús fue quien le dio la orden a los discípulos para que pasaran al otro lado. Es verdad, hermanos, también que mientras navegaban en medio de esa travesía se levantó la tempestad. Los discípulos, hermanos, fueron
Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y es verdad que ellos, a pesar de su obediencia, y es verdad, hermanos, que a pesar de ser fieles a lo que dijo Jesús y de que Jesús iba con ellos en la barca, es verdad que se levantó la tempestad. Pero como he dicho al principio, que aunque andemos en el propósito de Dios, aunque andemos fielmente en los caminos de Dios, aunque seamos obedientes al Señor, nunca vamos a estar exentos de pasar por las pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque las pruebas son inevitables, pasar por ellas. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice así, que es necesario... A ver si lo encuentro. Hechos 14, 22. Dice así, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchas pruebas, entremos en el reino de Dios. Así que si te encuentras en medio de la prueba, desde aquí te quiero decir en esta tarde que ánimo porque Jesús está contigo. Desde aquí te quiero decir en esta tarde que ánimo porque Jesús va en tu barca contigo. Desde aquí te quiero decir en esta tarde que ánimo porque lo que Dios está haciendo por medio de esa prueba es fortalecerte en el nombre de Jesús. La prueba, hermanos, siempre viene para fortalecerte y para probar tu fe. Lo que nunca viene de parte de Dios, hermanos, es la tentación. La tentación, hermanos, siempre viene para hacerte caer, pero la prueba viene para fortalecerte y para probar tu fe. Muy bien, Señor. Por eso, recuerda este versículo, Hechos 14, 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchas pruebas, entremos en el reino de Dios. Y quiero, hermanos, decirles la diferencia que hay de las personas que se encuentran en el propósito de Dios con las personas que no. Como hemos dicho, las personas que se encuentran dentro del propósito de Dios, Dios siempre viene en tu ayuda para ayudarte cuando estás pasando por la prueba. Los discípulos, hermanos, Jesús, estando en la barca, estaban en medio de la tempestad, se levantó Jesús y calmó la tempestad. A Isaac, hermanos, como hemos visto, en medio de su prueba se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Y dice el capítulo 26 y versículo 12 del Génesis, dice así, y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra que le había dicho Jehová, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y dice el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hago una pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Dónde bendijo Dios a Isaac? En la tierra que Dios le dijo. Amén. ¿Dónde bendijo Dios a Isaac? En la tierra que Él le dijo que Él se estuviera. Ahí es donde bendijo Dios a Isaac. Te digo en esta tarde que nunca quieras salirte del lugar que Dios te ha dicho que estés. Porque en el lugar que Dios te ha dicho que estés, en el lugar que Dios te ha dicho que te pongas, en ese lugar es donde serás de bendición y serás bendecido y serás de bendición para los demás. Amén. A este hombre, hermanos, a Isaac, le bendijo en el lugar que Dios le dijo que se estuviera. En la tierra que él habitaba pasó necesidad, había hambre, pero donde Dios le puso fue bendecido. Donde Dios le puso, hermanos, se engrandeció. Donde Dios le puso, hermanos, Isaac se hizo muy poderoso. Donde Dios le puso, Isaac fue de bendición. Isaac, hermanos, pasó por la prueba, pero fue obediente a Dios. Job, hermanos, pasó por la prueba, pero fue obediente a Dios. A Dios. Y en esta tarde yo te quiero decir que si estás pasando por la prueba, sé obediente a Dios. Amén. Si estás pasando por la prueba, sé fiel a Dios, porque la obediencia, hermanos, a Dios produce bendición. Amén. Quiero decirte que recuerdes en esta tarde que dice la palabra de Dios que no nos ha venido nada que no podamos sobrellevar. Por eso en esta tarde te quiero decir que la prueba viene para fortalecerte y para probar tu fe. Y te quiero dejar con un versículo, Santiago capítulo 1 y versículo 2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, hermanos, siempre son productivas. Las pruebas, hermanos, siempre producen.
fortalecen. Tu fe, hermanos, es lo que fortalece la prueba. Las pruebas son necesarias porque dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no tengo más que decirle, solamente decirte que esta palabra espero que te haya hecho bien. Que esta palabra, hermanos, creo que la has entendido y creo que la has guardado en tu corazón. Y decirte que el estar dentro del propósito de Dios no nos libra de la prueba, pero el estar dentro del propósito de Dios lo que sí hace es que en medio de tu prueba Dios siempre viene a ayudarte, Dios siempre viene a socorrerte y Dios siempre viene a darte la solución y con ello la salida en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y hasta el próximo día. ¿Cuántos pueden decir aleluya para Dios? ¡Aleluya! Un potente gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Bueno, como ven, hay poca gente en esta tarde. Todos sabemos el motivo. Los hermanos están haciendo y las hermanas las compras para el río. Pero eso no es motivo para que tú en esta tarde te desanimes. Amén. No es motivo para desanimarse, porque ya, hermanos, demasiadas circunstancias son las que nos rodean, hermanos, para desanimarnos. Últimamente, hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que la salud, hermanos, en el que la